Buenas tardes, hoy junto a mis integrantes les presentaré cómo fue la caída del WTI. El petróleo es una de las herramientas más usadas por el humano, pero como se puede ver existe varios tipos de petróleo. Esto hace que el mercado se vuelva confuso, por lo que se utilizan diferentes herramientas para poder hacer que el inversor entienda en qué está metiendo su dinero. En este caso nos enfocaremos en dos índices principales del petróleo, el WTI y el Brent, y examinaremos cómo fue la caída del WTI. Para comenzar, el WTI está compuesto de los petróleos y todos sus derivados hechos en Estados Unidos. Por lo tanto, el WTI se determina como el West Intermediate Texas. Este es extraído en Estados Unidos y es refinado posteriormente en México. Por otra parte, el Brent es el índice de precio del mercado del petróleo que es hecho principalmente en el Mar del Norte en los países europeos. Por esta razón se llama Brent. Este es exportado y hecho principalmente por los británicos. El Brent y el WTI son importantes para el mercado petrolero ya que estos contienen un petróleo dulce, es decir, que su nivel de azufre está por debajo del 0,5%. Esto provoca que sea más fácil de usar para diferentes productos como la gasolina y este, al ser uno de los recursos más usados en todo el mundo, hace que tanto el WTI y el Brent sean de los indicadores más importantes en todo el mercado financiero. Claro, cabe destacar que el WTI es más ligero y es más barato que el Brent. Esto se debe principalmente por las propiedades que ha podido lograr gracias al fracking, consiguiendo que su extracción sea mucho más sencilla y, al igual que su refinamiento, más fácil. Pero por otra parte, se han visto en investigaciones que realmente el Brent es el indicador más usado, abarcando el 60% del mercado petrolero para uso de gasolina. Así que, a causa de su alta demanda, también se debe su alto precio. Aunque los dos han caído, el WTI y el Brent, el WTI ha perdido valor mucho más rápido. Esto se debe a varias razones. Entre ellas las principales son el inicio de la crisis con la guerra de precios y producción entre Rusia. El desacuerdo impidió que la producción disminuyera para controlar su precio. Adicionalmente, el WTI aguantó mejor el principio de la crisis del COVID-19. Las medidas restrictivas en Estados Unidos fueron más tolerantes que las de Europa. Posteriormente, la demanda se desplomó. Como consecuencia, el aumento de inventario se disparó por la poca facilidad para exportar, que se ocasionó por el uso de buques petroleros como almacenamiento. Ya que la producción dentro de Estados Unidos cubre el consumo total del país, se ha preferido por pagar para no recibir el petróleo, pues el almacenamiento de este costaría más que el precio del barril, teniendo en cuenta que no hay a quien vendérselo. Por otro lado, el inconveniente de la OPEP apenas beneficia al Brent, causando así que su desplome sea de menor precio en comparación a la medida que se tomó con el WTI. Aunque los dos han caído, el WTI y el Brent, el WTI ha perdido valor mucho más rápido. Esto se debe a varias razones. Entre ellas las principales son el inicio de la crisis con la guerra de precios y producción entre Rusia. El desacuerdo impidió que la producción disminuyera para controlar su precio. Adicionalmente, el WTI aguantó mejor el principio de la crisis del COVID-19. Las medidas restrictivas en Estados Unidos fueron más tolerantes que las de Europa. Posteriormente, la demanda se desplomó. Como consecuencia, el aumento de inventario se disparó por la poca facilidad para exportar, que se ocasionó por el uso de buques petroleros como almacenamiento. Ya que la producción dentro de Estados Unidos cubre el consumo total del país, se ha preferido por pagar para no recibir el petróleo,
pues el almacenamiento de este costaría más que el precio del barril, teniendo en cuenta que no hay a quien vendérselo. Por otro lado, el inconveniente de la OPEP apenas beneficia al Brent, causando así que su desplome sea de menor precio en comparación a la medida que se tomó con el WTI. Pero bueno, ¿cómo se pacta el precio del contrato WTI? El WTI, para que se pueda honrar dicho contrato, tiene que ser insertado dentro de un intermediario que haga que los dos bandos cumplan con la palabra de dicho contrato. Estos intermediarios son el CME, el NYMEX y el ICE. El valor nominal de los contratos se ve contemplado por el precio spot de los 1.000 barriles de petróleo. Pero a causa de lo que sucedió en abril, los demandantes tenían demasiado petróleo. Entonces, ¿dónde lo iban a almacenar? A causa de que no se tenía un lugar donde poder almacenar dicho petróleo, lo que se hizo fue un proceso de backwardation. Este consiste en pactar el precio del petróleo en un precio menor al valor spot. Se espera a que el precio del petróleo en el futuro vaya a ser menor que el valor del precio en el momento actual. Para empezar, necesitamos saber que la ley de la oferta y la demanda es el reflejo de la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establece. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mercado es de libre competencia y que existen negociaciones entre los oferentes y los demandantes para así permitirse el libre tráfico de mercancías. La teoría también dice que hablando dentro de un mercado de competencia perfecta, el precio de un bien se situará en un punto de equilibrio donde la demanda será igual a la oferta, pero este punto de equilibrio es el precio al que los consumidores están dispuestos a comprar ese bien. Por eso podemos decir que la oferta es la cantidad de bienes o servicios a la venta que existe en el mercado por su oferente y la demanda es la cantidad del producto que los consumidores desean adquirir dentro de una economía en específico. Y en este caso estamos hablando del WTI y del Brent, que podemos decir que están viviendo su mayor desplome en toda su historia. Pero dentro de la economía se busca usualmente estar en algo llamado la economía a largo plazo y en esta se cruzan tres curvas en las cuales se ve la demanda agregada y la oferta a largo y corto plazo en específico. Y en este caso la economía se vio afectada por el coronavirus y los fracasos en las negociaciones que se tenían previstas, lo cual afectó a toda la población mundial. Se ha visto afectado todo el comercio en general, pero en especial, y como lo estábamos hablando, es el caso del WTI y del Brent. Esto hace que la curva de oferta agregada se desplace hacia la izquierda hasta llegar al punto B, que es el nivel de producción de esta economía, y entra un periodo de estanflación, el cual es un periodo de recesión que está acompañado con la inflación. Los precios del petróleo entraron en un tipo de espiral que solo descendía y descendía, ya que la acumulación de inventarios y la caída de precios como consecuencia que ha traído el mercado petrolero mundialmente ha sido golpeado por el exceso de producción y un alto en la demanda, ya que según los analistas han dicho que la caída de la demanda del WTI está en un promedio del 30% y las distorsiones son muy fuertes. También se dice que la oferta y la demanda de este se podrán ir encontrando, pero también es claro que por el momento es muy difícil predecir cuándo será esto, ya que todo depende de cómo evolucione la pandemia y dependiendo de esto, los productores serán golpeados de manera brutal o hasta pueden ser sacados del mercado. ¿Por qué llegó a un precio negativo el petróleo? El precio del petróleo por primera vez en su historia es vendido a precios negativos. Esto se da por un fenómeno del mercado puntual, los contratos de futuros. Esto es como precisamente lo decían, es un contrato que da finalización en un futuro. Esto es por parte de un comprador y un vendedor. Su negocio se basa básicamente en vender unos barriles de petróleo por un precio estipulado del presente y del futuro, que no se sabe si en su tiempo valdrá eso. La recepción de estos barriles es obligatoria, ya que este contrato es muy rígido. El 20 de abril del 2020 se entregaron los barriles de petróleo acordados, teniendo la obligación de recibirlos. Sin embargo, no todos podían o querían recibirlos, así que decidieron vender sus contratos. El 20 de abril ya estábamos en el aislamiento obligatorio preventivo en muchos países. Cada vez el precio, por tanto, disminuía más, hasta el punto de querer regalarlo o querer pagar por cada barril de petróleo crudo para que alguien más los recibiera. Y se llegaron a ofrecer hasta $40. A esto se refieren los precios negativos.
El problema fue la bajada de petróleo, ya que muchas empresas se encuentran con la reserva física del petróleo y ya no tienen capacidad para más petróleo físico. Además de que almacenar el petróleo es muy costoso, ya que se dan muchos gastos en el personal de seguridad, en las instalaciones, en los seguros, entre otras cosas. Por el coronavirus se prohibieron los precios bajos por un tiempo. El aislamiento preventivo obligatorio ha causado el poco uso del petróleo. Y para que el precio del petróleo vuelva a subir, la demanda del mercado debe volver a surgir. Sin embargo, el hecho de que en estos contratos de futuro haya disminuido no significa que en el futuro vaya a ser igual. Para junio se cotizan alrededor de $20 por barril. Sin embargo, es difícil saber qué pasará con estos contratos. Dependiendo de la reactivación de la economía y a qué medidas tomen los países productores del petróleo, se darán ciertas estimaciones.